Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Crisma Peluquería. Agende su cita al 098-3290-397. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas, amigos, seguidores de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Saludamos a nuestro invitado y también a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, este miércoles 11 de agosto del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre el asunto de la cultura, a propósito de las elecciones que hay en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tanto en sus núcleos como en su matriz. Son 24 núcleos que hay en el Ecuador, ¿sí? Entonces, estas elecciones se van a realizar del 20 y el 21 de este mes de agosto. En cambio, para la presidencia de la matriz será el próximo lunes 30 de agosto. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, el sociólogo Fernando Cerón. Él es director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Matriz, Benjamín Carrión. Señor Cerón, buenas noches, mucho gusto. ¿En dónde se encuentra usted, por favor? Bueno, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles a través de Gafa TV. Y efectivamente sí estamos ahorita en el trabajo, en el camino de lo que es la presentación de una candidatura para la presidencia nacional de la Casa de la Cultura. Estamos recorriendo el país justo en estos procesos de diálogo con las candidaturas, con las actorías, con los diferentes compañeros que se han presentado de candidatos en las provincias y que ya la próxima semana serán las elecciones provinciales. Justo en este instante estábamos trasladándonos desde la ciudad de Guaranda hacia la ciudad de Guayaquil. Estamos aquí cerquita de Babahoyo y bueno, hemos parado un rato para poder conversar y compartir con Gafa TV y con todas las personas que nos pueden seguir a través de este medio de comunicación. Muchísimas gracias, sociólogo Cerón. En todo caso, usted aspira a dirigir la Casa de la Cultura Matriz, pero para eso, ¿cómo está la Casa de la Cultura? ¿Cuál es el diagnóstico en este momento de la Casa de la Cultura teniendo transversalmente la pandemia, teniendo un sinnúmero de situaciones que no es un momento normal en el país y en el mundo? Pero en el caso de la cultura, en el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, Benjamín Carrión, ¿cuál es su diagnóstico? Efectivamente, la situación del sector cultural es un sector es una realidad muy complicada. Las diversas crisis, los recortes presupuestarios que se han extendido no solamente desde el gobierno anterior, sino que ya vienen desde el año 2014, han sido muy profundas dentro del sector cultural y dentro de la Casa de la Cultura. El presupuesto de la Casa de la Cultura en los últimos 4 años se redujo de 18 millones de dólares a 14 millones de dólares para todo el país, lo cual representa un recorte importante que afecta realmente la capacidad de gestión y de trabajo de la Casa de la Cultura. Es una institución golpeada, por un lado, en términos económicos, pero no solamente eso, sino que también es una institución que ha perdido legitimidad y que ha perdido el espacio que le correspondía a la institución. La Casa de la Cultura, un poco para ubicarnos históricamente, se crea a raíz de la gran movilización, de la gran marcha de la Gloriosa de los años 40. En ese momento político, en ese contexto tan complejo y tan difícil de este país, surge la idea de establecer una institución que pueda repensar el sentido de la identidad de ser ecuatorianos. En medio de la crisis de haber perdido una parte importante de nuestro territorio, haber perdido la guerra, sale el proyecto de la Casa de la Cultura como una alternativa posible, y este concepto de Benjamín Carrión que es importante, ¿no? Él dice que si Ecuador no puede ser una potencia política, ni militar, ni económica, al menos su historia y sus condiciones le da para ser una potencia cultural. Ese precepto sigue muy vivo hoy en día y es un precepto importante para poder empujar lo que es la Casa de la Cultura. Sin
embargo, ese rol que tiene frente a la sociedad ya no es el mismo que antes, ya no tiene la misma legitimidad. Y en momentos como estos, en los que atravesamos una crisis económica, que atravesamos una crisis post-pandemia, que no tenemos claro el camino que debe seguir este país, este sentido y esta propuesta de Benjamín Carrión todavía sigue viva. Eso sí, tiene que adaptarse a las nuevas realidades, tiene que adaptarse a los nuevos contextos de la producción del arte y la cultura, tiene que adaptarse a cambios de más de 80 años que distan de su creación hasta la actualidad. Y ese proceso la Casa de la Cultura no ha vivido, se ha quedado atrapada en ese discurso de hace 80 años atrás, que la vuelve una institución de cierta medida anacrónica. Y lo que nosotros planteamos es la rearticulación de esta Casa de la Cultura a la ciudadanía, a la realidad que viven los artistas, los gestores culturales, pero ante todo las personas comunes que tienen este precepto que para nosotros es súper importante, el hablar de los derechos culturales. Y frente a eso, a la necesidad de establecer y de articular los derechos culturales, creemos que la Casa tiene un rol importante de articularse en las comunidades, en los territorios, para fortalecer su trabajo. Esa es un poco la línea que estamos empujando, y frente a esa situación que atraviesa la Casa, nosotros venimos con aires renovados, con nuevas energías, pero además con experiencia de tener años de trabajo en la gestión cultural y además de haber estado los últimos 4 años frente al núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Tungurahua, que nos da las herramientas suficientes para poder pensar y articular una propuesta de cambio adecuado para la Casa de la Cultura. Muy bien, usted hacía referencia a la gloriosa de mayo del 44, donde como resultado sale la Casa de la Cultura ecuatoriana. Pero también hay extravíos conceptuales, como usted dice, ¿verdad? Hay extravíos incluso legales, una pugna con el Ministerio de Cultura a partir de la nueva ley de cultura. ¿Cómo está eso? ¿Se ha logrado zanjar, superar? ¿O la Casa de la Cultura Matriz perdió mismo autonomía? A ver, lo que sucede, lo que existe es que existió siempre una relación tensa entre el Ministerio de Cultura, creado ya desde el año 2009, hasta la aprobación de la Ley de Cultura. Me parece que en todos esos años hay un proceso muy fuerte de tensión entre la Casa de la Cultura y el Ministerio, que finalmente venía de un conflicto de no tener claro el rol que la una institución a la otra tenía que cumplir. La Ley de Cultura zanja este problema y nos abre un momento o una brecha de poder darle sentido a lo que es el Sistema Nacional de Cultura y el rol que cumple la Casa de la Cultura y el rol que debe cumplir el Ministerio de Cultura. Este proyecto de la Ley de Cultura, finalmente, como un proyecto que debe de articular y formar una institucionalidad cultural, no se logra articular en la realidad porque los ministros de Cultura de los diferentes momentos, en especial en el gobierno anterior, entendieron que la ley no se debía aplicar. Y entonces el mismo exministro de Cultura y expresidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, se atrevió a decir en el pleno de la Asamblea Nacional que él no quería aplicar la ley porque a él le parecía inconstitucional. Eso es algo absolutamente impresentable, pero es un poco evidencia de la situación y la complejidad que implicaba la generación del Sistema Nacional de Cultura. Esta tensión había bajado durante el gobierno anterior, una tensión que mermó en la medida en que el gobierno anterior, como lo hizo, se desarticuló y se desentendió de todo lo que pasaba en este país y por lo tanto careció de una política pública pensada para el sector, y eso permitió que la ley no se cumpla y permitió que la Casa siga actuando por fuera de la ley. En el actual gobierno, que hay un repensar de alguna manera la institucionalidad, lo que podemos nosotros ya evidenciar es que sí hay un interés del Ministerio de Cultura de tratar de plantear por lo menos ciertos aspectos básicos de la aplicación de la Ley de Cultura. Evidentemente eso tiene un límite, que es cuando entendemos el tipo de gobierno al que nos enfrentamos, que es un gobierno de carácter neoliberal, lo cual implica un proceso permanente de recortes presupuestarios, de desentendimiento del Estado sobre la vida de los ciudadanos y sobre la realidad de la sociedad, ante lo que nos podemos enfrentar entonces desde un momento en el cual vemos que hay una agenda de desarticulación del Estado con las necesidades de la sociedad, entre ellos la aplicación de los derechos culturales. Ese es un poco el contexto en el que se encuentra. Todavía estamos viendo hacia dónde va a caminar el proceso de la Casa de la Cultura con el actual ministerio. Se evidencian tensiones, pero de alguna manera entendemos que son tensiones en el marco de este mismo proceso electoral, donde la sede nacional de la Casa de la Cultura no solamente que se ha mostrado inoperante, sino que se ha demostrado y se ha evidenciado como una institución que intenta mantener a los mismos que han estado en los espacios de la Dirección Nacional
y en varios de los núcleos frente a la Casa de la Cultura durante décadas, se mantengan en estos espacios porque son su lugar de confort, son sus garantías laborales, son los espacios donde rearticulan relaciones con espacios políticos y les permiten pervivir, y entonces eso ha generado un conflicto con el actual ministerio, que era un conflicto que ya jalábamos lo que teníamos con algunos núcleos de la Casa de la Cultura, que nos hemos opuesto a esas formas y esas prácticas de la Casa de la Cultura Central. Estamos conversando esta noche de miércoles con el sociólogo Fernando Cerón, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Benjamín Gorrión Matriz. Le ruego a ver si hacemos un poco más puntuales las respuestas para poder ir desarrollando. En todo caso, la Casa de la Cultura no ha estado exento de acusaciones y denuncias de corrupción, el asunto de amiguismos, asunto de ciertas cosas que no son propiamente constructoras o conceptos de cultura, sino totalmente alejados de esa situación. ¿Cómo salir? Algún rato se hablaba de elitismo. ¿Cómo hacer que el país, que la nación con toda su diversidad, con toda su plurinacionalidad, sea incluyente en un proyecto de cultura para que de alguna manera aquel lema, aquellas frases de Benjamín Gorrión se cumplan, obviamente adecuándole al momento que nosotros estamos viviendo ahora, Fernando? A ver, ahí hay un reto importante y ahí es el trabajo que tenemos que establecer. Nosotros comprendemos que el trabajo cultural no está articulado, no está enfocado desde la Casa de la Cultura hacia la sociedad, sino que lo que tiene que existir son espacios de la sociedad, puntos, lugares, comunidades, donde efectivamente los ciudadanos, las personas, las organizaciones sociales activan sus procesos organizativos en torno al arte y la cultura. Y estos procesos tienen que ser impulsados y respaldados desde una casa. No creemos en la lógica de la Casa de la Cultura, creemos en la lógica de las casas de las culturas, es decir, una versión descentralizada, una versión que se acerca a los territorios. Lo que tenemos que comprender, y eso es importante, es que la Casa de la Cultura no son ciertos edificios que se encuentran ubicados en lugares centrales de las capitales provinciales, ni es del edificio de la Casa de la Cultura ubicado en la avenida Patria y 6 de diciembre. La Casa de la Cultura tiene un rol, y eso manda la ley, articulado a los territorios, dice textualmente la ley. Eso quiere decir que tiene que estar articulado a la realidad de las comunidades. Y ese es el enfoque que nosotros queremos plantear. Esa posibilidad de acercarnos a las comunidades es el mecanismo que nos va a permitir garantizar y establecer las formas mediante las cuales la Casa de la Cultura se va a repensar y va a cambiar con un acercamiento a la ciudadanía. Y eso va a romper efectivamente las relaciones clientelares, de amiguismos, cooptativas, que establece y tiene hoy en día la Casa de la Cultura y que han sido amplia y públicamente criticadas. Claro, porque hay que entender que ni el Ministerio de Cultura, ni el Estado, ni la Casa de la Cultura Matriz son rectores, sino pueden ser articuladores y facilitadores para el asunto de la cultura en nuestro país, porque tenemos que acostumbrarnos a que la generación de cultura tiene que salir de la sociedad, tiene que salir del pueblo, tiene que salir de los territorios y no la rectoría desde el asunto burocrático. ¿Cómo está planteado eso, por ejemplo, por decir algo, para que se incorpore a los sectores de la diversidad, los afroecuatorianos, los montubios, los indígenas, todos los migrantes, todo eso? ¿Cómo articular esas ideas, esas destrezas, esas creaciones y esos sueños para que hacer un país como el Ecuador multicultural, multiétnico y toda esa diversidad que tenemos? A ver, de manera concreta lo que tenemos que impulsar es la posibilidad de hacer una escucha no jerárquica, efectivamente poder trabajar desde las comunidades, poder trabajar desde los territorios, y ese trabajo que se tiene que hacer tiene que ser un trabajo que nos permita recuperar esos sentidos. Nosotros en Tungurahua, por ejemplo, hemos hecho un trabajo de acercamiento muy fuerte estableciendo espacios de la Casa de la Cultura en comunidades indígenas, en cantones, haciendo y articulando proyectos con población migrante, llevando articulación con proyectos que vienen de comunidades de las diversidades sexogenéricas, etcétera, que nos permiten poder hacer una articulación. Lo que tiene que hacer la Casa en este instante es romper esta lógica tradicional con la cual se ha pensado la cultura, vinculada todavía como cultura igual educación, o en estos discursos de cultura de cultura igual poder, de cierta manera, ¿no? Y nos parece que eso ya está ampliamente superado en estos momentos. La noción antropológica de la cultura nos lleva a comprender la cultura como todos estos espacios donde se simbolizan y se resimbolizan las realidades, cómo comprendemos y cómo nos acercamos al mundo. Y frente a eso, lo que se necesita hacer es escucha de lo que sucede
sucede en el mundo para desde ahí poder establecer propuestas y proyectos culturales que tengan una relación directa con la realidad. Eso, digamos, en el ámbito de lo teórico, pero ya en el ámbito práctico eso se transforma en poder llevar adelante una agenda de articulación con la ciudadanía, poder llevar adelante proyectos que no estén o que no se marquen por un sesgo de gustos estéticos, de prioridades políticas o de afinidades, sino que tengan una capacidad de llevar o de receptar la diferencia de las propuestas. Para eso hay que establecer políticas públicas que superen la lógica del compadrazgo, hay que repensar mecanismos tipo el financiamiento que se hace a través ahora de manera directa y tiene que convertirse en financiamientos que tengan que atravesar a través de espacios de relación con la sociedad, de consulta, de presentación de proyectos, y tenemos que fortalecer las organizaciones sociales, eso es para nosotros súper importante, y frente a esa realidad de fortalecer las organizaciones sociales desde el ámbito de la cultura, que es nuestro eje, lo que tenemos que hacer es trabajar directamente para poder financiar, para poder cooperar, para poder articularnos con los espacios o con las propuestas que ya están consolidadas desde las organizaciones vinculadas al trabajo del arte y la cultura en los diversos territorios y fortalecer esos proyectos. No creemos que el rol de las instituciones culturales sea el crear nada nuevo, el inventarse proyectos nuevos, sino lo que tiene que hacer es articularse a lo existente y fortalecer aquello que en los territorios y en las comunidades ya existe. Porque la cultura debe estar atado pues a esas demandas, a esos sueños, a esas aspiraciones de toda una sociedad, comprendiendo la sociedad dentro de una multiplicidad de saberes, de creencias, de propósitos. En todo caso, Fernando Serón, ¿con qué respaldos cuenta para aspirar a llegar a la Casa de la Cultura, a sabiendas que son 25 votos los que se dirimen, ¿verdad? De los 24 núcleos provinciales más, en este caso de la ministra Machuca, de la ministra de Cultura. ¿Cómo están esos cálculos? ¿Cómo están esa campaña, Fernando? Nosotros efectivamente hemos hecho una campaña ya desde algunos meses atrás, en realidad moviéndonos e empujando candidaturas en las provincias. Nuestra propuesta no nace por un deseo personal o particular de lanzarnos a la Casa de la Cultura, sino que nació de la experiencia y lo que atravesamos varios directores de núcleos provinciales en estos últimos 4 años de diversas provincias, que hemos planteado una observación a lo que sucede en la Casa de la Cultura y hemos puesto nuestra voz en contra a un modelo hipercentralista, a un modelo que se ha negado a respetar la ley de cultura, a un modelo que entendemos ya es parte de un pretérito sobre la realidad de la cultura. Estos núcleos provinciales, que éramos el núcleo de Tungurahua, Azuay, Manabí, Santa Elena y Galápagos, nos articulamos desde hace algún tiempo atrás en un trabajo en torno a la Casa de la Cultura respecto a otros temas, ¿no? Por ejemplo, sus temas presupuestarios, la estructura del talento humano, las correlaciones en torno a la asignación presupuestaria, etcétera. Y de ese proceso de lucha establecimos un frente dentro de la Casa de la Cultura y este espacio tomó la decisión de empujar mi candidatura como director de Tungurahua en ese momento para que sea yo quien busque la presidencia nacional de la Casa de la Cultura bajo estos preceptos, bajo la necesidad de acercar los territorios, bajo esta necesidad de acercar aquello que no está en la centralidad a los espacios de toma de poder de la Casa de la Cultura. Entonces, con esta decisión hemos establecido nuestra candidatura. Y hoy en día tenemos un apoyo importante, tenemos candidaturas directamente alineadas con nosotros o candidaturas en alianza con nosotros en las que estamos en diálogo en 22 de las 24 provincias, tenemos un diálogo fluido con el ministerio, tenemos una postura o una visión que ha logrado establecer alianzas importantes y en ese sentido estamos caminando con bastante solvencia y con bastante seguridad de que el día 30 de este mes, que se llevará adelante la elección nacional de la Casa de la Cultura, nuestra propuesta va a poder plantear una alternativa real para la situación de la Casa de la Cultura y esta alternativa cuenta con el respaldo de la mayoría de las provincias. Estamos bastante seguros de eso y estamos trabajando para fortalecer esos lineamientos. Muy bien, digamos que hay 6 candidatos, el señor Hugo Egues, Camilo Restrepo para la reelección, usted, Fernando Serón, Santiago Buitrón, Eduardo Puente y Orlando Sotomayor. Son los 6 candidatos que han presentado su candidatura y obviamente también un proceso de impugnación y de revisión de documentos y lo demás, pero por lo pronto hay esos 6 candidatos.
En todo caso, ¿usted cómo califica la administración del señor Camilo Restrepo al frente de la Casa de la Cultura? En 1992, cuando Camilo Restrepo llegó a la Casa de la Cultura por primera vez, era una alternativa interesante que venía desde provincias, que venía con un plan diferente, pero su administración en aquel momento lo que evidenció es una falta absoluta de operatividad, un no sentido de la administración, y en estos últimos 4 años se ha evidenciado que sus conceptos y sus discursos sobre la cultura están absolutamente desencajados y desenfocados de la realidad cultural del país. Es un proyecto que ya no va más. Él llegó hace 30 años atrás por primera vez a la Casa de la Cultura y en torno a él y sus articulaciones ha girado la administración de la Casa de la Cultura desde los últimos 30 años. Ahora evidenciamos y entendemos que es un momento de recambio y una necesidad de fraguar unas nuevas alianzas que te permitan cambiar el sentido de la Casa de la Cultura. Y esos nuevos procesos han estado surgiendo desde las provincias, han estado surgiendo desde los nuevos actorías, de los nuevos lenguajes del arte, desde los nuevos debates de la cultura. Y esos debates nos permiten evidenciar que es momento de esa transformación. Nosotros entendemos y vemos la administración de Restrepo como una administración, en este instante, los últimos 4 años, absolutamente inexistente. La Casa de la Cultura no ha tenido una presencia, la Casa de la Cultura ha perdido espacios y la Casa de la Cultura no se ha acercado a los nuevos diálogos y debates de la cultura. Fernando, y también, más allá de, todos conocemos cuál es la posición del gobierno del señor Lasso, un hombre de derecha, neoliberal, lo ha dicho usted, y todo lo demás. Pero ¿cuál es su lectura respecto a la ministra Machuca? ¿Qué piensa de ella? Bueno, la ministra Machuca ha llegado para nosotros con ciertas expectativas. Esperamos que su proceso y su proyecto pueda anclarse a la realidad del sector. Nos preocupa mucho que en la agenda del gobierno esté como una de las actividades centrales en torno a la cultura la construcción de la economía naranja, que es una propuesta que plantea o que implica la postura de crear condiciones laborales desde el sector cultural, condiciones económicas vinculadas a una economía de la creatividad y de la innovación. Esa propuesta es una propuesta que la planteó el BID a través de un texto que escribió Iván Duque, el actual presidente de Colombia, hace unos cuantos años atrás, y nos parece que es una propuesta que puede ser interesante en la medida en que no sea toda la política pública para el sector cultural. Hay sectores que necesitan ese tipo de política, pero no todos. Nos preocupa que la propuesta del gobierno pueda quedar limitado a ese escenario, esperamos que no. Vemos un ministerio que quiere renovar, que quiere cambiar varias cosas, y esperemos que el marco del gobierno en el que se encuentra no pueda limitar estas aspiraciones que tiene el actual ministro. Porque el Ministerio de Cultura desde su creación no ha tenido un feliz funcionamiento, porque se han dedicado a repartir ciertas cuotas, a hacer algunos concursos que luego han sido criticados. En todo caso, la gente se pregunta, porque hay un registro, ¿verdad?, de gestores culturales y artistas. ¿Cuáles son los parámetros para ser considerado un gestor cultural, ser considerado un artista, ser parte de la Casa de la Cultura y en este caso ser electores, por ejemplo, para los directores provinciales y ellos luego para elegir al presidente nacional? El mecanismo para poder ser parte del proceso de las elecciones de la Casa de la Cultura es o ser miembro de la Casa de la Cultura, para lo cual hay un proceso de solicitud interna y de aprobación interna en los núcleos de la Casa de la Cultura, o la otra vía es la vía de inscribirse en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, el RUAC, que es una plataforma en la página del Ministerio de Cultura. En este espacio uno puede entregar sus datos de esa información y el Ministerio atraviesa un proceso de verificación de la información que define que si alguien está vinculado a los procesos de creación en el arte o procesos de gestión de la cultura. Este registro es un registro que nace en el año 2016 y que se ha ido consolidando. Ha tenido muchas críticas, tal como tiene críticas del espacio de las membresías de la Casa de la Cultura. Sin embargo, en este instante son 19,000 personas en todo el país que están habilitadas para poder votar en las elecciones de los núcleos provinciales. Este mecanismo es un mecanismo que abrió ciertos espacios para que otras actorías puedan entrar, como les decía, hay la necesidad de que sea evaluado, pero es un mecanismo que finalmente abre el escenario. Sin embargo, es difícil definir quién es artista y quién no, porque es un tema absolutamente subjetivo. Hay muchos compañeros, muchos trabajadores del arte y la cultura que tienen una trayectoria consolidada y que están efectivamente en el RUAG. Hay gente que no lo tiene, pero a veces uno dice, sí, puede ser que no tengan esos perfiles, que no tengan todavía un nivel de validación. Sin embargo, los espacios de la Casa de la Cultura son, por ejemplo, de los usuarios, de los padres
familia que llevan a sus niños a ser parte de los talleres, de las personas que asisten permanentemente a los eventos y están conectados a la realidad de la Casa de la Cultura. La cultura finalmente la hacemos todos, porque todas las personas permanentemente reconstruimos sentidos, establecemos lenguajes, planteamos estéticas. Puede ser que sean comerciales o no, puede ser que sean del gusto o no de la sociedad, puede ser que se consideren como prácticas legítimas del arte o no, pero finalmente todos lo hacemos permanentemente. Y entonces es complejo excluir a un sector y decir esto no es arte o esto no es cultura. Eso es un debate muy complejo que de llevar adelante y atraviesa por muchos marcos conceptuales que nos tomaría mucho tiempo poder hablar de eso. Sin embargo, el mecanismo específico es, para poder votar en las elecciones de la Casa de la Cultura, son ser miembro de la Casa de la Cultura o estar en el registro. Es decir, esos debates que se dan en muchas instancias, no son todos los que están y no están todos los que son, así podríamos decir, pero bajo su sí, concepto, de cierta manera esa es la regla. Todos los seres humanos somos unos gestores culturales en la vida, pues, ¿sí? Y necesitamos ser parte de una institución. Y la gente también se pregunta, ¿cuál es el rol? ¿Cuáles son los roles reales? ¿Cuáles son, no sé si llamar obligaciones, sino diríamos roles y cuál es la participación que debe tener la Casa de la Cultura en la construcción, en la recreación de la cultura de un país, de un pueblo? La Ley de Cultura define entre las competencias de la Casa de la Cultura los roles de los núcleos provinciales de manera directa, la articulación con los territorios, el cuidado de la memoria, los procesos de circulación y distribución de contenidos culturales, la utilización de las infraestructuras culturales para poder potenciar el trabajo cultural de los territorios. Hay un ámbito muy amplio de trabajo, ¿no? El espacio de museos, bibliotecas, que son los roles en torno a los cuales se articula la Casa de la Cultura. Tiene una fuerte vinculación con el tema de cultura viva comunitaria y con los temas de interculturalidad, que son algunos de los ejes centrales que la ley le entrega a la Casa de la Cultura para poder trabajar. Por otro lado, se define que la sede nacional de la Casa de la Cultura tiene entre sus competencias la coordinación y la construcción de políticas públicas y de proyectos a nivel nacional que permitan que estos actos de ejecución que tienen cada uno de los núcleos tenga una articulación, una correspondencia, procesos adecuados de validación y que tengan una cercanía con los territorios en base a una visión nacional. Entonces ahí un poco están definidos, ¿no? Tenemos una sede nacional que es un ente coordinador y tenemos unos núcleos que ejecutan actividades y cuyas actividades, acciones y proyectos están enmarcados en el cuidado de lo que yo he señalado hace un instante. Claro, porque de alguna manera ya te he entendido que no hablamos de la cultura como instrucción, como educación, sino mucho más, un asunto más global. ¿Cuál sería la definición y la conceptualización de cultura de un aspirante a dirigir la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Fernando? Bueno, yo he asumido y siempre utilizo la noción de cultura que plantea el filósofo riobambeño Bolívar Echeverría, ¿no? Además que es uno de los filósofos más importantes del Ecuador del siglo anterior, fallecido en el año 2007, profesor de la UNAM durante muchos años, y él define a la cultura básicamente como el acto de huida de la naturaleza, en una oposición, todo aquello desde lo cual vamos rompiendo con lo que se concibe, con lo que se ve como lo natural, y todas las acciones que están en contra de la naturalidad, de alguna manera, son los actos de la cultura. Y ahí está la construcción de símbolos, de relaciones sociales, lo que comemos, lo que sentimos, cómo nos interrelacionamos con las personas, la fe que tenemos, la religiosidad, etcétera, son parte y están en el ámbito de la cultura. Concebimos y entendemos así, por lo tanto, nuestra noción de la cultura es una noción mucho más ampliada, es una noción que nos permite entender la complejidad de las relaciones y en el que efectivamente creemos que es una misión central de la Casa de la Cultura trabajar en la interculturalidad, trabajar en la memoria, trabajar en el fomento de las diversidades, de las expresiones culturales. Obviamente no estar alejado ni distante tampoco de las necesidades de un pueblo. Recordemos que la Casa de la Cultura en el gobierno del señor Lenín Moreno fue escenario de acogida de las manifestaciones de octubre, pero fue también invadida, fue inundada con gases y todo lo demás por ese gobierno. Y que en alguna medida el gobierno de ahora avaló y sigue avalando aquellas situaciones. Entonces la cultura, y desde una articulación, también debe estar un poco empadrinada, no sé si llamar así, o empatada, o en empatía, mejor dicho, con las necesidades de un pueblo, de una nación entera.
La Casa de la Cultura nació en un contexto político particular. Fue hija del movimiento social y político más importante del siglo anterior para la lectura de muchos, que fue la Gloriosa. Para nosotros la Casa de la Cultura nunca y no puede estar deslindada de la realidad del país, porque finalmente lo que es la casa de las diversas expresiones de la cultura. Y esas diversas expresiones de la cultura tienen un importante asentamiento, en el caso del Ecuador, con lo que sucede con los pueblos y nacionalidades indígenas. No podemos separar esta realidad. Nosotros lo hemos dicho y se lo dijimos a Camilo Restrepo, nosotros celebramos la decisión de abrir la Casa de la Cultura en el gran levantamiento del año 2019. Nosotros en Tungurahua también la abrimos para los procesos de lucha, para la articulación con las comunidades, porque la Casa de la Cultura no puede estar desentendida de ese nivel. Y por eso es absolutamente fundamental el respeto y el manejo de la autonomía de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, en su sentido autónomo que le plantea la ley, y es el sentido con el que nació hacer esta institución híbrido entre lo ciudadano y lo colectivo, entre lo ciudadano y lo público, entre lo ciudadano y el Estado. La Casa de la Cultura, al tener este sentido de autonomía responsable que dice la Ley de Cultura, tiene toda la posibilidad de poder articularse con las diferentes expresiones de la cultura. Y las luchas finalmente que vivimos en octubre del año 2019 no fueron solamente luchas en torno al plano de lo económico o el plano de lo político, también fueron luchas identitarias. Y el cuidado y el respeto de esos espacios identitarios es una responsabilidad que tiene la Casa de la Cultura y de la cual no puede en ningún momento deslindarse. Por lo tanto, nosotros creemos profundamente que la Casa de la Cultura tiene que ser un espacio de acogida de las diversidades. En el año 2019 fue un espacio de acogida de una movilización que sí tenía varios elementos en torno a lo político y a lo económico, pero fundamentalmente identitaria, que sigue luchando por las condiciones de respeto a los pueblos y nacionalidades indígenas de este país, que siguen siendo los sectores más pobres del Ecuador. Y la Casa de la Cultura no puede deslindarse de esa misión, y la Casa de la Cultura no puede tener silencio frente a la situación política que atraviesa el país. En muchas ocasiones no lo hizo. Una vez fue intervenida por su actitud en el año 68, y en ese mismo año los miembros de la Casa de la Cultura de aquella época, los jóvenes artistas y escritores de aquella época, que tomaron la Casa de la Cultura para recuperarlos de la mano de una dictadura. Y la Casa de la Cultura tiene y sostiene ese espíritu, y a nosotros nos parece que eso es fundamental en el sentido de la institución. La dictadura de Blasco Ibarra, hay que recordar lo que fue en 1968. En todo caso, vamos y terminando, esperamos que la Casa de la Cultura se acerque a los territorios y que los territorios, la población, se empodere de todos los escenarios, tanto provinciales como de nacional, de todos los teatros, de todos los espacios, de la editorial y todo, para que se difunda la cultura y se recree la cultura. Hemos conversado esta noche con el sociólogo Fernando Cerón. Él es director de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y aspirante, candidato a dirigir la Casa de la Cultura Núcleo Benjamín Carrión, la matriz, digamos, ¿no? La sede central que está aquí en la ciudad de Quito. Estas elecciones serán el lunes 30 de agosto, y los que dije, como dije, son los 24 directores de los núcleos provinciales más la ministra de Cultura, la ministra Machuca. Señor Cerón, mucho gusto, muchas gracias, y hacemos una convocatoria a todos los candidatos para participar y conversar sobre este tema importante que requiere el país conocer cuáles los pasos que debe dar la cultura a través de sus propuestas, de sus creaciones y de sus iniciativas. Gracias, señor Cerón, buenas noches. Muchas gracias por poder tener este diálogo, por poder conversar, y invitarles a todos a estar atentos de lo que sucede en las elecciones de la Casa de la Cultura, porque creemos que es un proceso importante, es un proceso y es un espacio ciudadano, la Casa de la Cultura, y además en un momento político como el que atraviesa el país es necesario que instituciones como esta se mantengan vivas y fortalecidas. Muy amable, señoras y señores, reitero mi pedido, mi convocatoria para los 5 candidatos restantes a participar en estos debates que estamos ensayando desde hoy para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señores y señores, este ha sido Pensamiento Crítico este miércoles 11 de agosto del 2021. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.